Vamos a leer el capítulo 7, versículo 2 de Nehemías. Acuérdense, ¿verdad? Dice que él puso porteros y cantores y levitas para cuidar ¿verdad?, las puertas de la ciudad. Versículo 2 dice: mandé a mi hermano Ananí y Ananías, príncipe del palacio de Jerusalén, porque era como varón de verdad y temeroso de Dios sobre muchos. Entonces ahora ya sabemos más de Ananí, que vivía allá en Jerusalén, aquel que fue el mensajero a Nehemías. Ahora ya sabemos quién era Ananí, más en detalle. ¿Qué era un hombre? Un hombre que, un varón de verdad, temeroso de Dios sobre muchos. Cuando estaba viendo esto, cuando el Señor me estaba enseñando esto, hermano, pensé en esto. Cuando dice que era temeroso sobre muchos, quiere decir que él era el hombre más temeroso. Había hombres que tenían temor de Dios, pero no sobrepasaban el temor que había, la reverencia que había ¿en quién? En Ananí. Era un hombre, como dije en ese ratito, ¿verdad? Era un hombre recto, de verdad, temeroso, justo, apartado del mal. Así lo está describiendo Nehemías de Ananí, un hombre, un varón de verdad, temeroso de Dios sobre muchos. Bendito sea el nombre del Señor. Y me puse a pensar, hermano, ¿verdad?, en el camino del Señor, en la iglesia, en las congregaciones, hermano. Pues lamentablemente, hermano, no todos, hermano, estamos en el mismo nivel o a la misma medida, hermano, que todos seamos temerosos de Dios, a un nivel del 1 al 100, que todos, ¿verdad?, fuéramos al 100. No, son poquitos, o son contados, o a lo mejor entre 100, 5. Y los demás, ¿qué podemos decir con los demás? Porque mire, en la obra de Dios, en la iglesia, dijo el Señor que iba a crecer la cizaña juntamente con el trigo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en la iglesia hay buenos y malos. Hay quienes tienen temor de Dios así, milímetros de temor de Dios. Pero también hay quienes tienen temor de Dios, tenemos temor de Dios así, con todos los brazos abiertos. Quisiéramos que todos tuvieran temor de Dios así, como los brazos abiertos. Pero lamentablemente hay quienes tienen temor de Dios así, y luego así. Unos al 100, unos al 10, otros al 20, otros al 50, otros al 70, otros al 90 y otros al 100. Todos deberíamos de estar al 100, pero lamentablemente no es así. Quiere decir que entre el pueblo de Dios hay muchos revoltones. Entre el pueblo de Dios hay muchos que causan escándalos. Hay muchos pistoleros que nada más están mirando a alguien que haga algo malo y lo están apuntando, ya disparando para sacrificarlo. Hay otros que son bien macheteros y se les olvida el amor de Dios. Ayúdanos, Señor Jesús. Que todos fuéramos cortados, hermano,
con la misma medida de Ananí. Ananí era un hombre ¿qué? Un hombre temeroso de Dios, que sobrepasaba a los demás. Bendito sea el Señor. Ahora, ese temor, voy a decirlo así, ¿verdad? El temor de Dios va creciendo conforme el tiempo. Una de dos: va creciendo o va disminuyendo. La reverencia al Señor, la obediencia al Señor, una de dos: crece o disminuye. Todo tiene que ver con, hermano, con la diligencia o el menosprecio. También hace unos días yo decía, ¿verdad? Les compartía la palabra de Dios y les decía, miren, la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que todos los días debemos de estar a cuentas con el Señor, porque, hermano, la salvación se pierde. Y allí en Apocalipsis dice que nadie tome ¿qué? Tu corona. ¿Por qué dice que nadie tome tu corona? ¿Por qué? Porque a lo mejor tenía mucho temor de Dios cuando empezó a caminar con el Señor, pero se hizo viejo el cristiano y empezó a disminuir el temor. Empezó a disminuir la obediencia al Señor, la reverencia al Señor. ¿No cree que, hermano, en los tiempos de Ananí en Jerusalén había muchos judíos? Había muchos, pero dice que él sobresalía sobre todos. Y en las congregaciones siempre va a haber quien sobresalga, hermano, en el temor, en la obediencia, en la reverencia al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Siempre va a haber, ¿verdad? Siempre va a haber esos, ¿verdad?, que son poquitos los señalados, ¿verdad? Son más señalados del otro lado. Los irreverentes, los falta de temor. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Quiero decirle algo. El apóstol Pablo nos dio luz para entender esta parte, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero invitarles a que abran sus Biblias ahí en la carta del apóstol Pablo, ¿verdad? En la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, vamos a mirar esto. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Amén, aleluya. Segunda de Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 19 en adelante, hasta el versículo 23. Aleluya. En esta noche, todos los que me están oyendo, gócense en la presencia del Señor. Aleluya. Dice así, de esta manera, versículo 19. 2, segunda de Timoteo 2:19, dice: pero el fundamento de Dios está firme. Quiere decir que lo que Dios habló es inconmovible, nadie lo puede mover. Teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Dice que Él conoce a los que son suyos. Aquí también, ¿verdad?, podemos añadir a esta parte: habrá quienes digan que yo soy de Cristo, pero a lo mejor Cristo, el Señor, no los conoce. Porque el Señor conoce a los que son suyos. Y los que son suyos, dice: apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero alguien dirá: hermano, pero aquel es hermano, ¿y por qué se comporta así? Si aquella es hermana, ¿y por qué se comporta así? ¿Que no tiene temor de Dios? Mi respuesta es: sí tiene temor de Dios. Pero ¿sabes qué? Tiene poquito. Porque si tuviera mucho, tuviera cuidado lo que está hablando, tuviera cuidado lo que está haciendo, tuviera cuidado la forma como se viste, tuviera cuidado en todos los aspectos de su área. Si tuviera temor de Dios, haciendo reverencia al Señor todos los días de su vida. Pero como tiene temor de Dios, pero poquito, se le está acabando, en otras palabras, se le está acabando la fe, hermano, va a llegar el momento que esa fe se acabó. ¿Y cuándo es que se va a acabar?
¿Cuándo se va a echar de ver que se va a acabar? Cuando se convirtió en un apóstata, cuando dejó el buen camino, aleluya, dejó de ser pregonero de paz. Señor, ayúdanos. Versículo 20 dice: mas en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. ¿Qué había en Jerusalén? Hablando del templo espiritual. En el tiempo de Esdras, ¿verdad? En el tiempo de que se está reconstruyendo, ¿verdad? El templo, los muros, ¿verdad? Se está reconstruyendo lo espiritual, se está reconstruyendo, ¿verdad? En el tiempo de Nehemías, los muros, hermano. En ese tiempo, hermano, que dice que había vasos de ¿qué? De oro, de plata y también de madera y de barro. Hermanos, si lo ponemos en escala, quiere decir, ¿qué vale más? ¿El oro o el barro? El oro. ¿Qué vale más? ¿El oro o la madera? El oro. Pero también podríamos decir, ¿qué vale más? ¿La madera o el oro? ¿La madera o el barro? ¿Verdad? Diferentes escalas, valor, aleluya. Y dice que así había en la casa del Señor, así hay en la casa del Señor diferentes vasos. Unos son para usos exclusivos y otros, hermano, para todo el día. Las mujeres que están en casa, ¿verdad? Que tienen sus vitrinas, ¿verdad? O tienen sus ¿cómo se llama así? Sus mostradores, ¿verdad? Ahí donde tienen sus trastes finos, que esos solamente son sacados ¿cuándo? En un momento especial, en un suceso especial. Y los vasos de barro, o en el caso de muchos de nosotros, hermano, vasos de plástico, ¿esos son de qué? De todos los días. ¿Sí? Entonces los vasos, ¿verdad? De prestigio son los que, hermanos, se usan, ¿verdad? Para casos especiales. Y aquí en la palabra de Dios encontramos, ¿verdad? Que dice que en la casa de Dios es una casa muy grande, pero que en esa casa hay vasos de oro, de plata, estamos leyendo el 20, de madera y de barro. Y así mismo unos para honra y otros para deshonra. Qué tremendo, ¿verdad? Que haya, ¿verdad? En la misma casa de Dios vasos de deshonra. ¿Por qué? Porque el temor de Dios, ¿cómo está? ¿A los brazos abiertos o está muy poquito en el corazón? Y los que tienen muy poquito temor de Dios son los que son vasos de ¿qué? De deshonra. ¿Por qué? Porque son liberales, hacen lo que quieren, viven como quieren, sirven a Dios como quieren, le hacen como quieren y todo lo que quieren. Pero el que tiene temor de Dios, el que sobrepasa de temor de Dios, hasta lo llaman religioso, le llaman exagerado, le llaman ¿cómo? Ya dije, exagerado, religioso, extremista, fanático, santurrón. A Pablo le llamaban también, por la forma de cómo servía al Señor, le llamaban loco. Pero él dijo que para los que se pierden, ¿verdad? Los que no entienden esto, ¿verdad? Que les parece que esto es locura, por eso le llamaban loco. Pero los que entendemos esto, hermano, ¿qué es? Poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Poder de Dios cambiando vidas. Yo quiero ser como Ananí, un hombre temeroso de Dios que sobrepase a los demás.
Pero un hombre temeroso que Dios conozca. Porque yo puedo decir, yo soy el temeroso más que todos, pero el que conoce y el que pesa los corazones, ¿quién es? El Señor. Versículo 21 dice: así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso de honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. Ananí era un hombre que vivía en Jerusalén, pero acuérdense que los que vivían en Jerusalén estaban ¿en qué? En afrenta. Eran atemorizados todos los días. Eran amenazados todos los días vivían con temor, porque también la ciudad no estaba amurallada. Se podía decir que los enemigos miraban a Jerusalén como una ciudad débil. Pero ¿qué hizo Dios? Puso su mirada el Señor en los ojos de Ananí. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y se empezó a cumplir la palabra de Dios. Empezó el Señor a levantarlo. Empezó el Señor a usarlo, Padre mío. Aleluya, porque Dios había mirado ese vaso limpio, y ese vaso iba a ser para honra. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Pablo dice a Timoteo que el que se limpiare de esas cosas será varón para honra. Y eso fue lo que pasó con Ananí. Era un vaso limpio que, hermano, el Señor lo tomó para los usos de él, para honra. Era un vaso santificado y el Señor empezó a darle uso. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Ananí espiritualmente era un hombre aparejado para toda buena obra. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también Ananí sabía que él no iba a hacer las cosas, que él no podía hacer las cosas por sí mismo, que necesitaba poder de Dios.